no te quedes solo en porque vas a cambiar, siempre cambias conductas. O sea, puede ocurrir que hagas algo y que el individuo no vuelva. Ya has cambiado la conducta. Puede ser que hagas algo y que le digas algo o una mirada, estás sentado, yo qué sé, o estás aquí y de repente la persona empieza a llorar. Has cambiado algo. O sea, siempre vas a cambiar algo. Incluso cuando tú crees que no cambias nada, estás cambiando porque el individuo, aunque le estés enseñando a hacer lo mismo, le estás cambiando. Porque estás haciendo que perpetúe la misma tontería. Es una forma de cambiar. Entonces, el cambio es constante. El problema es en qué dirección. Entonces, tienes que estar pendiente de el impacto que tú produces. No es solo lo que tú ves, es lo que el otro ha aprendido. Entonces, hay veces no preguntas, o sea, tú estás con tus hijos y a veces se están dando cambios, pero a ver, tú no le preguntas. Hola, hola, ¿cómo están? Inicio de mes. Estamos hoy justamente a 9 de noviembre, más o menos. Y espero que noten el cambio en la cámara. Perdón mi despeine, la brillosidad es domingo, son casi las 7 de la noche. Así que bueno, paso por aquí para contarles un poco todas las tragedias que han sucedido y darles también mi resumen de primera semana de lectura de noviembre. Bueno, resulta que me robaron. Este martes que pasó tuve la gran desgracia de salir a hacer una vuelta tranquila, normal, y fui víctima de hurto. Y una de las cosas que más me dolió fue que tenía y estaba en proceso de edición de un blog que les grabé durante casi todo octubre, contándoles esto, lo que pretendo hacer en este video que van a ver a continuación, semana tras semana, no solamente lecturas, sino también otro tipo de contenido. Y bueno, ese video se perdió completamente, así que este es el segundo intento. Espero que vean la diferencia porque la cámara debería notarse una calidad distinta, vamos a decirlo. No siendo más, este evento pues trajo a colación muchas crisis, muchos arrepentimientos, porque estuve ahí, porque salí con el celular, porque lo saqué, porque hice esto, porque no hice esto, y un proceso de aceptación radical, lo llamaría psicológicamente hablando, bastante abrumador y bastante, pues sí, obligatorio, rápido y terrible. No sé si puse una luz aquí, porque como ya es de noche dije, quizás no se va a ver tan bien, pero creo que me voy a quitar las gafas porque siento que rebota mucho la luz en el lente. Así que, es que me veo tan rara sin gafas y sin maquillaje, pero bueno, lo haremos para propósitos del video. Así que bueno, eso es la mala noticia que debo contarles durante esta semana. Pero bueno, vamos encontrando herramientas, encontrando estrategias. Ya estamos de vuelta y paso por aquí a contarles un poco cómo ha sido esta semana lectora. Por supuesto, por este evento característico, la lectura esta semana estuvo bastante bajita. Sin embargo, sí quiero contarles alguna otra lectura que terminé, que empecé, que estoy leyendo, que estoy continuando. Quiero empezar por hablarles de este librito de por aquí. Wow, enfoca bastante decente, bastante bien. El hombre duplicado de José Saramago. Bueno, durante octubre retomé un hábito que había perdido, que era la media hora de lectura en las mañanas. Y así es como yo empecé a leer, de hecho. Hace más o menos unos 3-4 años cuando empecé a leer, así es como adquirí el ritmo y el hábito de lectura, leyendo media hora todas las mañanas religiosamente. Y lo había a lo largo del tiempo perdido un poco, justamente
por el hecho de que, ustedes saben, otros estilos y otros hobbies, como por ejemplo el hobby del deporte, pues hizo que fuera muy difícil poder retomar este ritmo. Sin embargo, dije, vamos a intentar apretarnos. Esta vez, digamos en estos meses, estoy haciendo ejercicio un poco más tarde en las mañanas, así que quizás no era una madrugada tan extrema poder implementar esta media hora. Este es un libro que yo empecé a leer más o menos en julio-agosto del año pasado. Leí muy poco, leí unas 100 páginas y lo pausé no por otra cosa, sino por el tiempo, porque era un libro que recuerdo que lo leía en los trayectos de bus y en realidad no eran muchos, así que no alcancé a leer por mucho tiempo. Y otra cosa es por su estilo, y aquí es donde quiero contarles un poco de qué va. Yo creo que de las lecturas que he hecho de Saramago, esta la catalogaría como la más difícil hasta el momento. Yo he leído 3 de sus libros y he leído muy poco, pese a que es uno de los autores de cabecera para mí, uno de mis autores favoritos, pero no he querido devorarlo todo, sino todo a su tiempo, digámoslo así. Primero leí Ensayos sobre la ceguera, leí Intermitencias de la muerte y este librito de por aquí. Para mí el mejor es Intermitencias, es un libro preciosísimo, muy bien escrito, que me encanta y es de mis lecturas favoritas. Y este libro guarda ese estilo. ¿A qué me refiero con que guarda ese estilo? Pues que esto es lo que se van a encontrar. Páginas y páginas, quizás les pondré clips por aquí de texto y texto, porque este hombre no conoce un punto aparte, no conoce lo que es terminar un párrafo. Y eso a mí es algo que sí me gusta mucho y me encanta. Sin embargo, tiene un estilo complejo. La trama nos aborda a un hombre en sus 40 años, profesor de historia en un colegio, que un día cualquiera viendo una película se da cuenta que existe otro hombre igual a él, que es un actor. Y aquí empieza todo el dilema y todo el asunto. José Saramago se caracteriza por ser un autor que le gusta indagar en temas de la identidad, reflexionar, que le gusta los temas filosóficos y muy existencialistas. Y este libro no va a ser la excepción, porque de hecho nos aborda estos temas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es nuestra vida, el significado de nuestra vida, de nuestra existencia, cuando existe otra persona que físicamente es igual a nosotros? Y la verdad, si les soy sincera, estuve por abandonarlo muchas veces por, de nuevo, su estilo. Es un poco complejo el mantenerte enganchado por párrafos tan largos, sin ningún punto de separación, con muchos diálogos sin separación más que mayúsculas entre ellos para saber cuándo está hablando una persona y cuándo está hablando la otra. Pero yo sabía y yo confío en la pluma de este hombre a ciegas. Y las últimas 30 páginas no saben el cambio y el giro que le da a una novela casi de suspenso, a un thriller, sobre lo que va a pasar en la vida de este hombre cuando él se encuentre con ese doble. Y cómo se va a comportar este doble con él, cómo lo va a tomar este doble. Sucede una tragedia al final. Hay un final tan abierto que me dejó simplemente con ganas de querer una segunda parte, que obviamente no existe ni va a existir. Me maravilló y me encantó como siempre. Me fascinó muchísimo, tanto que incluso, miren, al terminarlo no pude hacer otra cosa sino escribir todo lo que había sentido. Hay frases maravillosas, muy hermosas. Les quiero leer simplemente una. La vida real siempre nos parece más parca en coincidencias que las novelas y las otras ficciones, salvo si admitimos que el principio de la coincidencia es el verdadero y el único regidor del mundo. Y en este caso, tanto debe valer para lo que se vive como para lo que se escribe, y viceversa. José Saramago es un hombre que como autor se caracteriza por hacerme dejar sus libros así,
anotados, rayados, con frases muy filosóficas, como les menciono, muy existenciales, y este libro no fue la excepción. Así que me alegra muchísimo volver a haberlo leído y haberlo podido terminar, por supuesto. Al terminarlo, ya sabía cuál seguía y cuál iba a reemplazar justamente esa breve lectura como de esa media hora. Y es este librito de por aquí. Cultos, el lenguaje del fanatismo, Amanda Montell. Me encanta cuando las lecturas son tan distintas, porque eso hace que cierras el libro y cierras esa historia. Este es un libro completamente diferente porque ya no es ficción, sino es un libro, de hecho, de no ficción. Amanda Montell es una lingüista y a ella le interesó muchísimo hacer un trabajo lingüístico, valga esa redundancia, para entender un poco qué aspectos comparten los cultos o las sectas y qué factores en el lenguaje son comunes para que unas personas sean más vulnerables a caer en este tipo de grupos. Ella propone un término que se llama cultish, que es así como en inglés, English, Spanish, y cómo se pronuncian, digamos, los idiomas o lenguajes. Ella propone el idioma o lenguaje del cultish, que es justamente estos aspectos característicos que tienen al hablarse en estas ideas, de esta forma. Voy leyendo muy poco, voy en la página 52, pero de hecho es un libro, yo quisiera fácilmente, por ejemplo, hoy quise como leer otra media hora más, no la hice porque no tenía tiempo, pero es un libro que fácilmente me engancha, me ha dejado, o sea, en este poco tiempo, muchas marcas. Y bueno, les seguiré contando, no sé si lo vaya a terminar la próxima semana, yo calculo que en unas 2 tal vez, a ver qué tal y cómo va ese avance y cómo me termina de ir con este librito. Continuamos muy rápidamente con las lecturas de la noche, que también es una nueva rutina. Esta es mucho más inconsistente que la de la mañana, porque mis noches son muy intensas, por así decirlo, así que técnicamente yo diría que casi que 1 o 2 noches a la semana es la que yo puedo decir como, ok, termino antes de las, no sé, 8 y media de la noche y sí puedo tener un poco de más tiempo. El resto de las noches es poco frecuente, e incluso lo intento hacer, y he escogido entonces lecturas ligeras en su longitud e intercalo de uno y otro, y para eso he escogido la poesía. Les digo ligeras porque en realidad son libros que por su contenido no son ligeros. Tenemos la poesía completa de Idea Vilariño y la poesía completa o poesía selecta, no, poesía completa de María Mercedes Carranza. Primero quiero hablar de este de por aquí. Este de hecho es mi regalo de Navidad, pero como yo soy súper impaciente no podía esperar para abrirlo. Ya pueden ver que tiene algunas marcas. Un ejercicio que me gusta hacer, no lo hago con todas las poesías completas, lo hacía con la de Jaime Sabines, que eso sí es mucho más gordo que este, que lo tengo aquí pero lo tengo refundido, entonces no quiero sacarlo. Y que lo hice en su tiempo con este es simplemente dejar que el libro me hable. Entonces por eso ven que están como las marcas como desordenadas, porque lo leo muy al azar. Abro la página y leo el poema que me marque la página. Entonces así lo he estado haciendo y creo que este libro me va a destruir. Idea Vilariño es característica de una poesía desgarradora, triste, descorazonada, y me encanta. Por eso les decía que son lecturas ligeras en forma, es decir, breve, pero no en contenido. Sin embargo, trato de leer solamente como 1, 2 poemas y eso es todo. E intercalo con, efectivamente, este librito de por aquí, que espero ya terminarlo este año. Empecé así, al azar, y ahorita me faltaban como una parte que es esta del principio, que es donde está la marca, y una parte del final que ya les menciono, que es desde aquí.
este poquito me falta también. Entonces lo estoy terminando de leer y no quiero explayarme más hasta que lo termine. Sin embargo, María Mercedes Carranza es de mis autoras favoritas de la vida. Yo la adoro, me encanta su poesía y digamos que varío un poco como entre estos dos. Finalmente, implementé otra rutina que no está siendo tan constante como quisiera, que es la rutina de los 10 minutos, casi siempre es después del desayuno. Y es de un libro que casi llevo 2 años leyéndolo. Empecé, si no estoy mal, en mayo del 2024 y no he terminado. Y quiero terminarlo, no es como quiero dejarlo, quiero terminarlo. Y es este señor de aquí. En realidad no me falta mucho, yo creo que me falta como un 30% del libro. Me faltan, miren, estos morados de por aquí. Y voy exactamente en este capítulo, aquí. Es decir, me falta la mitad de esta y todas las otras 3 y este poquito. Es un libro que quiero terminar, pero que me ha costado, al menos en la parte en la que voy, bastante. Sin embargo, esos 10 minutos están funcionando, solo que muchas veces no lo puedo hacer todos los días, todos los 7 días. Para este noviembre me gustaría que fueran al menos 3 días a la semana. Esta primera semana solo logré un solo día, así que bueno, vamos a ver cómo transcurre el resto del mes. Y creo que de momento eso es todo, es el cierre de esta primera entrada. Vamos a ver cómo prosigue esta siguiente semana. Y creo que eso es todo. Nos vemos en un próximo clip. Chao. Segunda semana de noviembre. Bueno, me ven bastante acabada, yo creo. Es domingo. Sí me bañé, sí me cambié. Tuve que ir a hacer mercado, a hacer vueltas de la vida adulta. Son casi, bueno, son más de las 6 de la tarde. Y déjenme ver bien que según yo es la segunda semana de noviembre. Pero no sé si este mes tiene... Bueno, sí es bueno, casi sí. Terminamos la segunda semana de noviembre, podríamos decir. Pero como los domingos usualmente de ahora en adelante están siendo como domingos de venir a compartirles un poco sobre la semana lectora, cómo estuvo esta semana, contarles un poco como también de otras cosas en la vida. Quise venir por acá justamente a hacer eso. Vamos a empezar hablando de dos lecturas que llevo en curso. Estas son mis lecturas en curso, lecturas digitales, que de hecho esta semana no las toqué tanto, pero estaban como programadas para el video que grabé la anterior semana y me olvidé. Es como las tenía anotadas y no las vi en la agenda y sencillamente me olvidé. Y quiero mencionarles sobre, bueno, primero Cuentos Reunidos de Amparo Dávila. Es un libro del que llevo, déjenme verificar, creería que ya un 70%. Aquí tengo mi aplicación de Bookmori. Y efectivamente, 70%. Según esto, no me dice cuánto, pero yo creo que me faltan como unas 3-4 horas de lectura. Llevo leyendo 7 horas y 5 minutos, pero ha sido una lectura muy larga. La empecé en octubre, creo que en algún punto de octubre, diría, no creo que septiembre, pero sí octubre. Y no creo terminarla este noviembre porque me estoy leyendo un cuentico diario. Y he estado leyendo, por ejemplo, cuenticos que son mucho más cortos, que tienen 4 o 5 páginas, a diferencia de los primeros cuentos, que tenían incluso algunos 10, 15, cerca de 20 páginas.
Así que haciendo cuentas, yo creería que lo voy a terminar ya para diciembre. Y es un libro que me ha encantado. Me ha dejado muy impactada con la capacidad creativa de esta escritora de transformar ciertos eventos cotidianos justamente en sucesos terroríficos, en hacer terror desde lo cotidiano. Y bueno, digamos que ahí vamos. Y el segundo libro del que les quiero venir a hablar es La cabeza de mi padre, de Alma Delia Murillo. Déjenme verificar un poquito. Este de hecho es una lectura de la anterior semana y una lectura que he decidido pausar. Ahora les cuento la razón. Pausar y muy probablemente retomar en diciembre. Bueno, resulta que como ustedes saben, yo estoy cursando una maestría en psicología clínica en Bogotá. Y llega el caótico noviembre, final de semestre, pues justamente antes de irme de nuevo a mi ciudad. Yo soy de Pasto. Y hay 2 libros que tengo ahorita iniciados en físico que en realidad quisiera en lo posible no llevar ningún libro físico. Voy a estar en Pasto como hasta mediados, casi finales de enero. Entonces la verdad no quisiera llevarme ninguno de estos libros y estoy haciendo todo por acabarme estos libros en físico, y esa es la razón, pues porque en el iPad perfectamente puedo llevarme este libro que estoy leyendo de Alma Delia Murillo. Lo mismo con los cuentos. Los cuentos sí no los he pausado, pues porque es una lectura muy corta, son 10-15 minutos, pero esta sí, de La cabeza de mi padre estaba haciendo en la semana anterior al menos unos 25, 30, cuando podía incluso los 40 minutos completos, 45. Es un libro que yo no creo que me falte mucho por leer. Yo creo que al menos, tal vez pueden ser unas 2 horas, quizás rayando las 3, ¿no? Entonces lo he decidido pausar y ya les cuento cuál es el libro en físico que empecé y que quiero meterle un poquito de turbo para no tener que llevarlo y para poderlo terminar. Sin embargo, sí les quiero decir que este libro de La cabeza de mi padre puede ser un gran contrincante de lecturas favoritas del 2025. Probablemente en el blog donde hablemos cuando lo retome y posiblemente lo acabe, ya tendré una idea más fija si esto fue un acierto o no. Pero de momento llevo 66%, es decir, llevo más de la mitad. Y es una lectura muy ligera, muy fresca, muy poderosa y muy potente, muy dolorosa también. Pero creo que la magia de este libro es que tiene una prosa muy poética. Y cuando un libro tiene una prosa muy poética, a mí me compra instantáneamente y me es muy fácil leerlo, ¿no? El poder decir las cosas de otra manera, ¿no? El que una frase, por ejemplo, no sé, la casa es vieja, se pueda decir quizás haciendo más o menos uso de palabras, no necesariamente un párrafo completo, pero sí que estas palabras me lleven a decir, wow, qué hermoso está esto, está escrito de una manera increíble, de una manera que me llega, que me toca el corazón y que no lo hubiera podido pensar yo de esa manera. Así que eso es lo que voy sintiendo con este libro. No quisiera ahondarme como de qué trata, cómo va la trama y más, sino esas primeras y pequeñas impresiones y ya poder desglosar cuando lo termine. Ahora sí, me gustaría que continuáramos con las lecturas. Wow, son bastantes. Las lecturas que llevo en físico, exacto. Y les voy a contar, voy a iniciar como por libros iniciados en esta semana. Inicié un libro en físico y un libro en digital. La lectura en digital la dejaré para lo último. Ahorita quiero hablar como de estas lecturas en físico que están en curso. Primeramente de esta lectura iniciada, que es la que está reemplazando en tiempos de lectura justamente el libro de La cabeza de mi padre de Alma Delia Murillo. Y es esta señorita de por aquí, Noche Negra, de mi amada Pilar Quintana. Voy en la página 115.
Pensé que a la hora de grabar este video iba a tener como tiempo de haber podido leer en este domingo. Todavía no lo he tenido, pero calculo sí darme al menos, yo diría que al menos unos 25-30 minutos. Entonces espero llegar hasta la página al menos 130 o si pudiera hasta la 150. Es un libro del que rinde muchísimo y de eso es algo que me gustaría hablar cuando lo termine, porque tiene como 260, 270 páginas, pero es que miren el margen y miren también el tamaño de letra. Bueno, esto es un regalo para mis ojos porque les quiero mostrar otro libro también. Bueno, este no es de Alfaguara, pero es de Penguin. Y miren la létrica. A diferencia de justamente, creo que hay mucha diferencia. Entonces fácilmente este libro no tendría 260 páginas, quizás un poco menos, unas 180, unas 200. Sí, pues hiciéramos como la letra más pequeña y el margen menos reducido, sino más amplio. La razón por la que estoy leyendo este libro en específico es porque me metí a un club de Sophie donde están leyendo este libro. Yo lo había comprado y dije, quiero leerlo ya, quiero saber de qué trata. Y ha sido de momento un gran acierto. A ver, voy casi el 50% del libro. Como les menciono, es una lectura ágil, es una lectura que se hace rápida justamente por el tamaño de letra, el margen, y aparte porque eso, bueno, te da la impresión de que vas avanzando cada vez más rápido y me engancha muchísimo. Debo decirles que en un inicio no fue así. Yo no creo que me haya sentido enganchada, sino hasta al menos después de la página 40, 50. Entonces sí tardé un poco, no como para decir cerrarlo y ay no lo quiero leer, no definitivamente, pero sí tardé un poco en adentrarme. Tiene este sello característico de la selva, lo cual a mí me ha encantado, el poder adentrarse como que justamente a lo que es la selva. Entonces eso sí me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado mucho, y me gusta mucho justamente esa, ¿no? Como la parte atmosférica que nos puede traer el libro, es decir, el entrar en un universo distinto. Y nada, sería como una pequeña primera impresión. Ahora sí, vamos con la lectura iniciada de manera digital que les comenté cuando justamente estaba hablando de este librito. Y fue Un lugar seguro, de Olivia Terova. Lo estamos leyendo en la dinámica de voz alta, que de hecho puede que deje anclada aquí la playlist donde podrían ir escuchando como esta lectura que hicimos en voz alta. Ya cuando se suba esto ya debimos haber terminado, auguro. Es un libro bastante corto, tiene alrededor de 60-70 páginas. Y perfectamente uno se lo podría leer en una tarde de domingo larga, pero lo estamos haciendo semana a semana y creo que va a ser un muy buen acierto. Me parece bastante interesante lo que propone la autora, es un conjunto de ensayos y su manera de escribir me está enganchando. Tiene esta habilidad de poder entrelazar y poder unir temas que pueden llegar a ser muy profundos junto con temas que quizás tienen un poco de componente emocional para ella, entonces profundos quizás desde la parte crítica, desde la parte social, desde una mirada desde este sentido, pero también entonces profundos y cómo ella hace esta unión, este enlace con cómo este tema la toca transversalmente a ella en su persona, emocionalmente en su vida. Eso me ha gustado muchísimo. No les puedo contar mucho porque en realidad voy leyendo, como tienen 60 páginas, la sesión de lectura fueron las primeras 20 páginas, así que apenitas estamos desglosando sobre lo que trata el libro. Vamos con las lecturas en físico continuadas. Solo profundizaré de hecho en un libro de estas lecturas en físico en curso, porque las otras han estado bastante truncadas esta semana. Esta es la única como que le he metido como más perrenque, como diríamos en Colombia. Así que, y que ya voy mucho más avanzada de lo que les hablé la anterior semana. Y es Cultos, el lenguaje del fanatismo.
La anterior semana no recuerdo hasta qué página iba. Ahorita voy en la página 150. Voy por aquí. ¡Wow! Este libro me ha parecido increíblemente interesante y sí quisiera, no tal vez cada mes, pero sí quisiera hacer una lectura un poco que tenga que ver con la parte lingüística, con la parte filológica, con la parte del estudio de las palabras. Me gusta muchísimo porque tiene que ver mucho con... Hay una teoría en psicología, en la psicología conductual, la psicología contextual, que es la que yo manejo, que es la teoría de marcos relacionales. Yo podría hacer todo un video hablando de este tema porque me apasiona y me encanta. Es un tema muy complejo, un tema en el que no me siento lo suficientemente experta todavía, lo puedo entender en sus principales dimensiones, pero me encantaría entenderlo a profundidad muchísimo más. Y como su mismo nombre lo indica, es la capacidad que los seres humanos tenemos de poder hacer marcos justamente que se relacionen sus palabras y que sus palabras van a tener significado en un contexto característico y cómo esto hace que nosotros de alguna forma establezcamos mandamientos, establezcamos reglas que van a dirigir nuestra conducta a través de justamente el lenguaje, un lenguaje verbal y un lenguaje también no verbal. Una de las cosas que más me gusta de esta teoría y de este concepto es que lo que yo siempre he dicho, la raya entre teoría de marcos relacionales y teoría de la lingüística es casi invisible. Y por eso me encanta, porque este libro retoma mucho implícitamente este concepto. Este libro tiene mucha psicología por debajo, ¿no? Es decir, cómo el lenguaje que se habla en un culto tiene factores comunes. ¿Cuáles son esos factores comunes? Y por qué unas personas son más vulnerables de, digamos, de alguna forma, como caer en un culto que otras. Ya para este punto en el libro hemos hablado, o bueno, se ha hablado de 2-3 cultos principales. Recuerdo a 2 muy importantes, que son Johnstone y el culto de la cienciología. Y me ha maravillado cómo la autora logra hacer este análisis y esta interpretación de cómo este lenguaje está configurando un poco para que las personas sean más vulnerables de caer en algo como lo es un culto y de estar mucho tiempo de su vida en esto. Así que me tiene fascinada. Como lo pueden ver, toda esta primera parte está llena de banderitas. Esta, como se los mencioné en el anterior clip de hace unas semanas, mi lectura de las mañanas es esa media hora matutina, así que me encanta y me motiva mucho despertarme y poder como leer mucho más sobre este tema. Solo mencionaré las otras lecturas que igual ya se los he mencionado. Lo que les digo, no he adelantado mucho. De poesía, yo creo que si leí de ambos un día es mucho. Y ay, Dios mío. Miren que esta semana con este querido señor libro, estuve a punto de abandonarlo. Y les voy a ser sincera, no leí un capítulo, me lo salté, que es el capítulo 36. ¡Qué capítulo tan inexplicable! Ni siquiera el capítulo donde Julio Cortázar crea técnicamente un nuevo lenguaje, idioma. No recuerdo muy bien la diferencia entre el uno y el otro. Perdón a quienes entiendan la referencia y la diferencia. Decidí saltarlo. Simplemente leí unos 2-3 capítulos aparte de ese esta semana. Solo tuve creo que 2 días en los que lo leí. Está siendo todo un reto, todavía me falta bastante, pero bueno, vamos lento pero seguro. Lecturas terminadas. Esta semana terminé un libro bastante interesante y de hecho fue el anterior domingo. Pensé en grabarlo, pero siento que esa sensación de haberlo terminado estaba como muy fresca, muy reciente y dije, bueno, vamos a aplacarla un poco. Y es En Auschwitz, creo que estoy pronunciando bien por fin su nombre, creo. No había Prozac, de Edith Eger o Eger. Bueno, me ha dado quizás un poco el tiempo para procesar
lo que fue esta lectura. Fue un acercamiento, como quizás en alguno de los clips haya mencionado o no, un poco distinto a las lecturas que suelo hacer usualmente, porque es un libro un poco más de autoconocimiento, de autoayuda, o que va por este camino y este género. Definitivamente sí es un género que me gustaría integrar, al menos en los laboratorios biblioterapéuticos, en la lectura conjunta gratuita en voz alta que últimamente hemos estado integrando, porque es un cambio de chip, es un acercamiento a la literatura de una forma completamente diferente. Hay esta frase que me gusta mucho y es: todos los libros son de autoayuda, ¿no? Todos los libros de alguna manera podrían llegar a ayudarte sin que ese sea el propósito principal de la literatura. Y eso es algo que me apasionó, me gusta mucho. Es un libro en donde conocemos la vida de la autora y cómo ella a través del tiempo posiblemente no ha sanado esta etapa. Y no ha sanado sencillamente porque no la habla lo suficiente, porque es algo que todavía la sigue escondiendo, es algo que todavía la sigue avergonzando, y nos va contando entre sesiones con sus consultantes, ella también es terapeuta y psicóloga, casos específicos en donde se puede evidenciar cómo diferentes personas con diferentes historias de vida pueden estar viviendo una situación parecida. Y también pues con episodios característicos y específicos de su vida. ¿Es el libro de mi vida? No. ¿Es un libro que quizás me gusta para recomendarle a cierta gente en particular? Sí, posiblemente. ¿Es una lectura de la que me arrepiento haber hecho? Seguramente no. Y es una lectura que me permite abrirme hacia otro tipo de estilos, hacia otro tipo de historias, hacia otro tipo de cosas. Así que me gustó haberme dado la oportunidad de poder adentrado a ese tipo de lectura y poder conocer una historia diferente. Así que, bueno, no es mucho lo que tengo que decir. Me gustó, tiene apartados importantes, y si ustedes están buscando este tipo de libros, creo que puede ser un muy buen acercamiento, porque incluso desde los libros de autoayuda, los pocos libros de autoayuda que he leído, este me parece bastante redondo. Es decir, me parece bastante bueno, bastante certero, bastante centrado con lo que la psicología de alguna forma propone. Así que me gustó. Fue una buena impresión. Ahora sí, quiero contarles un poquito lo que fue esta semana. Bueno, esta semana en realidad no hubo mucha actividad aparte de la rutina diaria. Estoy ya en semanas finales de semestre en la maestría, como les comenté en alguno de estos clips. Entonces son semanas bastante caóticas, con mucho estrés, con mucho trabajo autónomo de frente a un computador, que no vale la pena como contar mucho de ello o sencillamente como grabar ese detrás de cámaras. Sí quisiera contarles que estoy próxima a terminar mi curso de improvisación que inicié a inicios de octubre, y ese sí es un gran agasajo, es una oportunidad maravillosa que me di este año de poder estar más en contacto con las artes escénicas, que es algo que me apasiona, que me gusta muchísimo. Ya me faltan, si no estoy mal, 2 clases, entonces eso me tiene como muy emocionada, y es como mi respiro en medio de una semana un poco caótica. Sin embargo, este fin de semana fue bastante interesante, porque les dejaré fotitos por aquí, porque el día de ayer, el sábado, fui a conocer a Fede. Fede es Federico Díaz Granados, que es un poeta colombiano, un escritor a quien admiro, a quien le tengo mucho cariño y que es maravilloso. Fuimos a tomarnos un café que lo teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, y que me alegra que este mundo de los libros y la oportunidad de estar en Bogotá me acerque a personas que nunca lo imaginé. Es decir, tengo su libro en mi biblioteca, lo he leído, ¿no? Y poder sentarme con él, charlarlo, conocerlo como persona, me ha parecido maravilloso. Y fuimos a este momento que lo veníamos programando desde hace mucho tiempo. Les dejaré por aquí alguna fotico con él. Y luego había un evento en la librería Cultivo,
yo no la conocía, yo la había visto por ahí, pero no la conocía, y fue un evento para una charla con Gilmer Mesa. Gilmer es un autor que yo siempre he querido leer y al que siempre me ha querido adentrar y siempre he querido incluso escuchar, no lo había escuchado y me pareció maravilloso, increíble. Así que surgió una nueva adquisición, que es esta de por aquí, que es su más reciente libro. Y déjenme evidenciarles cómo este libro llega con también una firma. Entonces llega a la colección de libros firmados. Miren este separador tan lindo también. Miren, me encanta. Mi mamá casi que nació asignada con eso, porque a los 3 meses de edad le matan al papá, a los 15 años le matan al amor de su vida, que era su hermano mayor, después se casa y le matan al otro amor de su vida, que era mi hermano. Ya se le murió su esposo, que también... Así que me encantó porque eso fue algo supremamente inesperado, que no lo tenía pensado ni planeado. Y bueno, muchas de las mejores cosas suceden así. Yo soy bastante mala con las cosas fuera de control, con los planes inesperados. Pero bueno, a veces salen cosas muy interesantes y muy chéveres. Les quiero leer un poquito la dedicatoria que él hace y un poquito de la primera página. Por supuesto, a mi madre, Luzmila Sepúlveda, que siempre logra espantar de mi alma la tristeza y el dolor con su cálida sonrisa, su amoroso abrazo, sus palabras o con solo existir. A todas las madres de mis amigos y amigas, a las Margaritas, Arteaga y Velázquez. Devuélvanme a mis hijos, gritó con recibimiento en mi primer día de trabajo una mujer desgastada y flaca, apostada en la entrada del cementerio general. Mujer que luego se convertiría en mi compañía constante y en la razón de mi permanencia en ese puesto al que llegué empujado por mi antigua amistad con Jorgito, un compañero de clases, sobrino de un político local, quien además era el dueño de la universidad en la que estudiamos. Hice caso omiso del reclamo, pero me llamó la atención su mirada honda y tenue y con un brillo interior que mezclaba intensa rabia con tristeza. Creí que se trataba de una loca más de las que pululaban en las calles de Medellín, solo que me pareció que su actitud calmada y su vestimenta limpia y en su punto no se correspondían con las de una enajenada, por lo que rápidamente abandoné ese pensamiento peregrino y me dirigí en busca de la oficina de quien sería mi jefe. Me recibió una mujer treintañera muy bonita que se presentó como su secretaria. Verificó mi nombre en un listado y me hizo pasar. Lo dejaré ahí. Quedé picada, no crean. Sí me llama la atención leerlo pronto. La charla estuvo bastante interesante porque me quedo con distintas reflexiones que me pareció y me parece interesante compartir. La primera es que Gilmer me pareció un hombre que vive en esta dicotomía de que dos verdades pueden coexistir al mismo tiempo, lo cual es algo que en la psicología se practica mucho. Hay muchísimas personas que sufren y ese sufrimiento se da más por vivir en un mundo en donde todo es blanco o es negro, y que genuinamente para los seres humanos es muy difícil llegar a ese gris. Y él constantemente en su discurso y en su charla se enfocaba mucho a esto, ¿no? En cómo dos cosas pueden ser verdad, en cómo una persona puede ser buena y mala, cómo él lo mencionaba y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cómo un papá puede ser alcohólico y ir siendo buen papá, ¿no? Y así sucesivamente lo podemos ver esto en contextos de guerra, en contextos de violencia, en contextos políticos. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Su relación con la escritura me llamó muchísimo la atención también, en el sentido en que él veía la escritura como de alguna forma, pues por lo que vive, ¿no? Entonces no puede haber un día sin escritura.
Y tercero, con una forma de ser y una forma de pensar bastante interesante, bastante llamativa. Y es la razón como por la que quisiera adentrarme a este librito en específico. Y bueno, nada, contarles un poquito. Y finalmente, ahora sí, quiero hacerles ciertas recomendaciones que quizás no tienen que ver exclusivamente con la parte literaria, directamente como desde un libro, pero sí con otros formatos que siguen siendo el contar historias, el absorber historias. Y ustedes saben, yo soy una viciosa de los podcasts. Y esta semana tuve una intensísima semana justamente con muchos podcasts. Primero les quiero recomendar el podcast de la UNAM en México. Ellos tienen un podcast que se llama Lémelo. Y escuché un capítulo, he escuchado varios, pero el que más me llamó la atención, o más bien los que más me llamaron la atención fueron dos, que se los dejaré por aquí en pantalla. Uno con una actriz mexicana llamada Ofelia Medina y otro con la autora Camila Sosa Villada. Ambos me encantaron, me gustaron muchísimo, me parece muy interesante. Es un formato en donde tenemos a una personalidad, puede ser un escritor, un actor, un músico, y esta persona previamente ha escogido sus lecturas favoritas, escogen 3, 4 libros y la charla se basa en justamente hablar de esos 3, 4 libros, se leen algunos fragmentos, se habla de la vida lectora de esa personalidad en específico y me parece un formato tan llamativo, tan maravilloso que me ha llamado muchísimo la atención. Lo que les digo, he escuchado alguno que otro todavía. Posiblemente sí, en este transcurso de mes sigo escuchando uno que otro de este podcast en específico. Les traeré la recomendación adecuada. Segunda es esta entrevista que dejaré posiblemente de este lado en pantalla con Mariana Enríquez. Mi momento favorito del año es cuando Mariana Enríquez va a sacar un nuevo libro y hay todo este furor en la prensa por entrevistarla, por traer nuevo material, porque a mí me encanta escuchar a esta mujer. Es una mujer con una personalidad bastante característica, con a veces ideas muy diferentes a las mías, que me hace decir justamente lo que les decía con Hilmer, como pues sí, dos verdades pueden coexistir al mismo tiempo. Y les quiero recomendar esa entrevista en pantalla porque me pareció maravillosa. El formato de la entrevista me pareció increíble porque técnicamente son preguntas y respuestas, preguntas que no necesariamente tienen un orden o tienen cohesión la pregunta anterior con la pregunta siguiente. Y escuchar a Mariana simplemente es increíble, me encantó y se las quiero recomendar, se va de volada. Y finalmente, la última recomendación tipo podcast que quisiera hacer es de un podcast que en estos momentos me tiene, como les digo, enviciada. Creo que no hay cosa que quisiera hacer más que escucharme todos los capítulos de este podcast y escuché muchísimos esta semana, pero les quiero hacer recomendación de 3. Y este es Radio Ambulante. Radio Ambulante es un podcast al que yo le hice el feo durante mucho tiempo porque mucha gente me lo recomendó, pero yo no entendía el sentido, quizás los capítulos que había escuchado no me parecían fenomenales. Hasta que un día pasó, escuché un capítulo que me fascinó, que me encantó. Ellos también producen otro podcast que a mí me encanta mucho, que es El Hilo, que es un podcast un poco más de noticias, de política de toda Latinoamérica y que es el podcast que me mantiene un poco como informada sobre los eventos que suceden. Yo la verdad sufro mucho viendo o leyendo noticias, pero este formato me gusta mucho cómo lo hace. Tiene una perspectiva bastante general, bastante dinámica, no solamente hablando de países en específico, sino de capítulos dedicados a un evento que está pasando en determinado país de Latinoamérica y cómo posiblemente eso afecte al resto de países. Así es como me adentré a Radio Ambulante y esta semana escuché 3 capítulos que se los quiero dejar recomendados. No quisiera contarles mucho de qué trata cada capítulo porque la idea es sorprenderse, pero se los dejaré aquí en pantalla. El primero, una historia de amor triste que acaba. ¿Y qué es lo que puede llegar a ser esa persona por
pedir justicia para ese ser amado. El segundo capítulo, nuevamente, historias de amor con injusticias, con un mundo hostil, un mundo malo, un mundo criminal. Y el tercer capítulo, una historia de amor entre padres e hijos, es decir, cuando algo extraño, llámese una enfermedad, una condición desconocidísima, toca a la puerta y que muchas veces la ciencia no está preparada para ello. Me encantó también y me dejó gratamente sorprendida. Y ahora sí ya, para finalizar ahora sí, les tengo una última recomendación que justamente también deriva de Radio Ambulante y es el podcast La Central o Central, que es como esta casita que tiene Radio Ambulante en donde solo suben series. Ellos muchas veces hacen estos como documentales o reportajes más largos que van más allá de un capítulo. Y les quiero recomendar el programa, técnicamente, o el documental de La Ruta del Sol. La Ruta del Sol nos habla de la investigación que se hizo de Jorge Pisano, de Jorge Enrique Pisano. Jorge Enrique Pisano fue un ingeniero colombiano que lamentablemente fue cuando él intentó destapar un escándalo de corrupción terrible en Colombia, que fue el escándalo de corrupción de Odebrecht. Uf, qué serie se han echado, qué serie se han rifado. Está súper bien hecha, está increíblemente investigada, narrada, contada. Yo me eché esos 5 capítulos de seguido. Creo que falta uno por lanzar. No sé si cuando ya suba este video ya lo hayan lanzado, o puede ser que para la próxima semana les diga ya lo lanzaron, ya lo escuché. Pero de momento les puedo decir que es increíble y nos permite acercarnos, como ir hasta el fondo de ciertas situaciones que pasan en nuestros países, en específico en este caso en Colombia. Así que bueno, creo que ahora sí, después este clip quedó bastante largo. Creo que les hablé cerca de una media hora posiblemente, no lo tengo contabilizado. Espero que lo hayan disfrutado y no siendo más, nos vemos la próxima semana con más avances de lectura. Hola, hola. Bueno, última entrada de noviembre. Un ambiente un poco muy distinto y puede ser que vayan a escuchar como de fondo un sonido de agua. Esperemos que no se escuche tanto porque estoy al lado de una piscina y la están limpiando, entonces suena un poquito agua. Y aquí está mi perrita sin peluquear, que está muy peluda, así que nada, estará pasando un poco. Mientras yo les cuento de 2 lecturas. Esta última semana de noviembre fue bastante caótica y eso es porque tuvimos como final a mitad de semana. Yo siempre les grabo los vlogs de resumen de lectura de la semana los días domingos o a más tardar los lunes. Y se me fue corriendo. Hoy estamos a jueves 4 de diciembre cuando estoy grabando esto, pero bueno, no quería irme y cerrar este largo vlog de lectura de mes sin hablar de estas 2 últimas lecturas, así que este no será tanto como que leí esta semana, ni hablaremos como lecturas actuales, sino más bien como el fin del mes con estos 2 libros terminados. Así que sin más preámbulo, quiero venirles a contar primero de La Noche Negra de Pilar Quintana, que wow, debo decirles que creo que es el primer libro de Pilar que no me gusta y en el que siento lo que han sentido muchos lectores cuando yo la recomiendo y no les gusta, y ya entendí el porqué. No sé si tiene mucho que ver
porque ella fue una de las primeras autoras que yo empecé a leer y conectaba mucho con su estilo, conectaba mucho con sus finales abiertos, con esta parte un poco inconclusa al contar una historia. Sin embargo, esta vez sentí que tenía una historia muy buena, que tenía todo este ambiente de la selva, tenía este ambiente amazónico o del Pacífico colombiano, de una selva hostil, de una selva peligrosa, y no solamente por justamente los peligros de la selva, sino otro tipo de peligros más bien humanos ahí. Sin embargo, siento que dejó morir la historia. Siento que tenía un talismán y que habían muchos inicios o muchas cosas que se contaban y que no se terminaban de contar, que me lo dejaba a medias y que se picaba aquí, se picaba allá, y al final no tenía lo que sentí cuando leí La perra, no tenía lo que sentí cuando leí Los abismos, Coleccionista de polvos raros, y eso sí fue algo que desafortunadamente no lo encontré esta vez. Y nada, no digo que fue una lectura mala de este año, sin embargo sí tenía muchísimas expectativas, y bueno, a veces pasa como desencantarnos con autores que hemos querido y que nos han gustado mucho. No necesariamente nos tiene que gustar todo. Fue una lectura para leer lentamente porque la verdad no me terminaba de enganchar. Bueno, esa fue un poco la experiencia de lectura con La Noche Negra de Pilar Quintana. Y la segunda lectura terminada para el mes de noviembre fue el libro Cultos de Amanda Montell, que se los fui mostrando en el transcurso de este mes. Era mi lectura que hacía en las mañanas. Al final quería dejar este libro terminado y cerrar esa lectura en Bogotá. Ya, como se darán cuenta, estoy en Pasto, así que bueno, lo logré, lo alcancé. Y definitivamente fue, no diría una de las mejores lecturas de este año, pero sí una lectura que me gustó muchísimo. Este libro yo lo tenía en la vista desde hace al menos un año. Yo a Amanda la conocí porque hace alrededor de ese tiempo me obsesioné por completo con el tema de los cultos, y es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Me encanta ver películas, documentales de este tipo y leer sobre este tema, sobre psicológicamente hablando qué hace que una persona llegue a caer en manos de una secta o de un culto, y no solamente religiosos, sino hoy en día pues hay muchos tipos de cultos. Y me apasionó el tema. Ella también tiene un podcast que se llama Sounds Like a Cult, y donde explora cómo distintos fanatismos pueden llegar a convertirse en una secta o un culto, y justamente de eso trata este libro, en donde nos hace explorar un poco cuál es el poder del lenguaje. Ella es lingüista, entonces cuál es el poder que tiene el lenguaje para este tipo de cultos, ¿no? Ella lo menciona y dice que así como existe, por ejemplo, en inglés, English, Spanish, French, existe también otro tipo de, me corregirán los lingüistas, idioma, lenguaje, no sé la diferencia, que sería el cultish, que sería el idioma / lenguaje específico en el que se habla en este tipo de grupos. Y el libro nos habla de distintas partes, entonces nos habla de distintos cultos, nos habla de sus historias. Ella hace este análisis en qué apartado se puede ver reflejado justamente esta parte característica del lenguaje. Y es un libro, por supuesto, muy distinto. No vamos a encontrar esta literatura poética, sino es un libro un poco más de divulgación. Y tampoco lo ubicaría como tal en divulgación, como un libro científico, porque mirando las referencias, pues sí hay muchas referencias que, no sé, en el entorno académico pues no se aceptarían o no se permitirían, como referencias a, no sé, periódicos como The New York Times, The Guardian, The Washington Post. Sin embargo, está como ahí, como un poquito en el medio entre ser y no ser divulgación. Lo llamaría entonces como un libro de no ficción más que de otra cosa. Y este libro sí me gustó mucho, lo recomendaría para ese tipo de acercamientos o personas a las que les interese saber un poco más del tema. Me gustó, me encantó, me apasionó,
me generaba muchas ganas de leerlo. Sentí que aprendí mucho y vi muchas cosas de una manera distinta. Claro, es un acercamiento. Para empaparse más del tema habría que leer mucho más. Es una de mis metas. Esperemos que en algún momento esto suceda y tener como mucha cercanía, porque psicológicamente hablando es un tema que a mí me gusta mucho. Se los mencioné en alguna parte de este video, desde la psicología conductual contextual, que es en lo que yo me enfoco, lo que yo trabajo, en lo que yo me apasiono, en lo que a mí me gusta estudiar, investigar y dedicarme, pues como un enfoque clínico. Se trabaja mucho un concepto que se llama teoría de marcos relacionales, y es cómo los seres humanos generamos marcos a través del lenguaje y a través del contexto, ¿no? Y generamos estas enmarcaciones que nos dirigen reglas, que nos dirigen como mandamientos que hacen que nuestra conducta se guíe, ¿no? Y tomemos decisiones, hagamos cosas encaminados mucho como por ese mensaje que viene a través de un aprendizaje previo. Puede ser en el contexto, puede ser en la familia, puede ser por cómo fuimos criados, por algo que se dijo en nuestro entorno y que estamos replicando justamente ese patrón de conducta. Y creo que la teoría de marcos relacionales y el lenguaje pues van muy de la mano, y su estudio también. Entonces es un libro que lo sentí como muy relacionado, que me apasionó, que me sacó de esa zona de confort, porque es algo como que yo usualmente no leo tanto. Leo más bien divulgación pura a través como de esta parte psicológica, o literatura, no un poco en este término medio. Y nada, me gustó, fue una lectura como que me acercó mucho a leer otras cosas y a variar un poco, así que se lo recomiendo bastante. Y creo que hemos llegado al fin de esta pequeña entrada. Entonces nos veremos en el video de diciembre, a ver qué lecturas suceden y qué nos convoca en diciembre. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video bastante diferente, que espero sea habitual en el canal. Yo lo disfruté mucho haciendo, a pesar de que esta última semana, ya ven que en esta última semana no hubo más recomendaciones de otro tipo de contenido que también consumo, como, no sé, series, podcasts, películas, poesía, lugares. Pero bueno, fue todo por este mes. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. Chao.